Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Venezuela, los más destacados intelectuales del continente se reúnen en Caracas para profundizar sobre la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez a 10 años de su partida física. En minutos hablaremos con Aleida Guevara, referente de las luchas revolucionarias de nuestra América Latina. En Noticia Ecuador, este viernes la fiscal general de la Nación pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, varios familiares y 30 personas más. La investigación se relaciona con un caso de corrupción en la construcción de una hidroeléctrica. Actualmente el exgobernante se encuentra en Paraguay en misión diplomática de la OEA. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Perú, avanza la llamada segunda toma de Lima, que precede las más grandes manifestaciones populares de los últimos tiempos en el país. Sucede al tiempo que de nuevo el Congreso rechaza un pedido de adelanto de elecciones generales. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, a 10 años de la partida física del comandante Hugo Chávez, se desarrolla en Caracas un encuentro sobre la vigencia del pensamiento bolivariano que reúne intelectuales de todo el mundo. Vamos a verlo. El 5 de marzo se cumplen 10 años de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana. Parte de la conmemoración de su legado arrancó este viernes en la capital venezolana con un encuentro de intelectuales, activistas, líderes políticos y representantes de movimientos sociales que hacen un repaso por el pensamiento del comandante Hugo Chávez y su vigencia en la actualidad. Conceptos como la soberanía de los pueblos, la multipolaridad, el poder popular, las comunas, son propios de un discurso que movió los cimientos del sistema neoliberal y marcó la pauta de una nueva era en la región a principios del siglo. El Plan de la Patria, la hoja de ruta de Chávez para construir el socialismo, fue reconocido como un proyecto de razonamiento humanista que abre camino hacia el futuro. Un documento que es una ventana al futuro, que es una ventana de diagnóstico, pero que es un proyecto de razonamiento humanista en el que Chávez fincaba esa búsqueda que tú preguntas, Tania, ¿dónde buscaba Chávez? Y creo que la búsqueda estuvo, está y estará en la organización de la base, en la organización comunitaria. La unión cívico-militar es también una cuota de legado que se mantiene vivo en las Fuerzas Armadas de Venezuela y que en la actualidad es clave para preservar la paz. Creo en la unión cívico-militar, creo en la interesa, la convicción de los militares latinoamericanos y caribeños de unirse a sus pueblos y alejarse de las oligarquías y alejarse de las agendas neoliberales proimperialistas. Yo creo en eso. Parte de la lucha antiimperialista está en la batalla comunicacional y Chávez lo tenía presente. Se necesitaba una plataforma que diera voz a los históricamente ignorados. De allí nace la historia de esta casa, Telesur, cuya primera transmisión fue en el mismo auditorio del Teatro Teresa Carreño, en que se celebra el encuentro. Y aquí, nesse local, hace 17 años nació Telesur, y el toque que daba Chávez para enamorar los pueblos, para hacer un periodismo de integración, porque del otro lado está el periodismo de la destrucción, de la desintegración. Por otra parte, Camila Fabri, esposa del diplomático venezolano secuestrado en Estados Unidos, Alex Saab,
señaló que bajo estos ideales, Venezuela ha logrado vencer las medidas coercitivas impuestas sobre la nación. Pero el constante irrespeto y la incesante agresión que es confesada además por Mike Pompeo, por Mark Esper, que es otro que escribió otro libro, por John Bolton, es la que Venezuela con sus instituciones siguen venciendo. Representantes de más de 55 países debatirán en este escenario durante 3 días y en todo el país se realizarán otras actividades para conmemorar la siembra del comandante Chávez. Más información a esta hora con nuestra compañera de labores, Adriana Sibori. Adriana ha estado durante toda esta jornada en este encuentro mundial de intelectuales, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, que han llegado hasta Caracas para debatir, para profundizar en la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez. Adriana, que viene mañana, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Caracas. Buenas noches, Tatiana, es un gusto saludarte, muchas gracias lo de bienvenida. Bueno, mañana continúa este seminario del pensamiento, la vigencia del pensamiento de Hugo Chávez del siglo XXI. Pero para profundizar en eso que decían todos estos expositores el día de hoy, que van a continuar mañana discutiendo. Primero, que prácticamente lo que hace Chávez es retomar ese pensamiento bolivariano. Estamos hablando de integración, de unidad, también de solidaridad y por supuesto de independencia latinoamericana. Eso ante la hegemonía de grandes potencias, Tatiana, lo que trataban de explicar. Entonces, ¿cómo retoma eso para que los países latinoamericanos impulsa eso para que países latinoamericanos tomen esa integración y empiecen a trabajar entre ellos? Comercio justo, soberanía energética justa, entre ellos principalmente. Pero hablando de Venezuela, empecemos hablando de Venezuela, lo que hace desde un inicio de que toma el poder a través de las urnas, de que empieza esta revolución bolivariana, lo que hace es elevar las políticas públicas en un país que había sido atacado por esas políticas neoliberales. Entonces eleva las políticas públicas, arma esas misiones. Estamos hablando que a los más necesitados, decían ellos, contaban en todo este legado de Chávez, cuentan la misión de la salud, cuentan la misión de la educación, de la vivienda, gente que no tenía salud, que no tenía acceso a la vivienda, que no tenía acceso a la educación, empieza a tener acceso a la educación aquí en Venezuela. Venezuela toma el liderazgo en América Latina a la misma vez, como te hablaba, de esa soberanía energética, de ese comercio justo, y plantea diferentes organismos para tratar estos temas entre los países de América Latina y no hegemónicamente, por ejemplo, como el Estado de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Y qué hace? Hace organismos como la CELAC, hace organismos como el ALBA, que lo que trata, en definitiva, es, como decíamos, el comercio justo entre países con diferentes economías más bajas, economías más altas, pero tratando de que todos tengan igualdad. La soberanía energética, por ejemplo, el Caribe no tenía acceso a un combustible, digamos, mucho más económico comparado con el que vendían las grandes transnacionales. Entonces hacen nuevas formas de pagos de combustibles. Recordemos que Venezuela es uno de los países con más combustible, con más petróleo en el mundo. Entonces eso empieza a hacer con el Caribe, con países que no tienen tanto acceso a combustible y tienen que hacer muchos pagos. Hacen planes de pagos que faciliten la vida de la población. Los países que no tienen hasta podían pagar con alimentos. Todas estas organizaciones hacen la unidad latinoamericana y en eso es el legado de Chávez, decían todos. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Entre otras cosas, Tatiana decía, en la actualidad ese arremete la derecha. O sea, ahora es que está otra vez el liderazgo, está empezando el liderazgo de la izquierda, decía, y la idea es volver a este impulso del legado de Chávez. En esta arremetida de la derecha son retos y desafíos increíbles que tienen ahora, no solo la izquierda, sino los pueblos de América Latina. Y de eso se trata este seminario de la vigencia del pensamiento de Chávez, que va a concluir mañana y que el domingo, que es el 5 de marzo, bien lo decía, se cumplen los 10 años de la desaparición física de Hugo Chávez, va a haber actividades en el cuartel de la montaña de alto nivel. Todavía no sabemos cuáles son los invitados, pero seguramente esos 50 intelectuales, políticos y también líderes sociales que están en estos seminarios van a estar en estas actividades, Tatiana. Muchísimas gracias, Adriana. Actividades durante todo este fin de semana se las llevaremos a todas, a nuestra audiencia y en las redes sociales a través de ustedes y la pantalla de Telesur. Adri, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
Es la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez a 10 años de su partida física, que profundizamos con Aleida Guevara, doctora en medicina, hija del comandante Che Guevara. Aleida, bienvenida. Un placer que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos de la vigencia del pensamiento bolivariano, del presidente Chávez, del comandante Chávez, pues son muchas cosas seguramente que se vienen a la cabeza, a la mente y al análisis. Para esta primera jornada, ¿usted cómo lo ha visto? Muy interesante. La verdad es que, bueno, se habla de esa vigencia en la actualidad y es cierto. O sea, hay muchas cosas que Chávez planteó y que todavía nosotros estamos construyendo, ¿no? Esa es su vigencia, porque no ha pasado el tiempo en ese sentido. Hay muchos problemas en la actualidad que Chávez fue mencionando, fue diciendo, y también hay muchos logros en el sentido, sobre todo la unidad de un ejército con su pueblo, ¿no? Eso es, para nosotros es una cosa normal en Cuba, pero para América Latina es muy difícil verlo. Y de hecho para algunos gobiernos, algunos países es admirable y para otros aún es sorprendente porque no logran entenderlo. Claro, es difícil cuando un país, por ejemplo, construye un ejército que no defiende a su pueblo, sino que defiende a las transnacionales, que explotan a su pueblo. Entonces, por supuesto, ahí no hay manera de que ellos puedan ligar estas cosas. Pero cuando un ejército de verdad cumple su papel, es defendiendo a su gente, es defendiendo su constitución, su país, ¿no? Y en ese sentido se ha logrado muy bien en Venezuela y Chávez es el promotor de esto, indiscutiblemente. Y eso además planteó de una manera diametral un cambio de doctrina, claro, que venía además de la doctrina impuesta por Norteamérica. ¿No? Es cambiar la forma de pensar, ¿no? Porque claro, también a pesar de que aquí hay escuelas militares, los militares tienen la influencia en toda Latinoamérica de las escuelas estadounidenses y eso pasaba acá también. Entonces, de pronto limpiar eso y hacer un ejército de verdad de pueblo, sin una revolución como la que tuvimos nosotros, porque nosotros fue un movimiento armado que limpia el país totalmente y se vuelve un ejército de pueblo total. Entonces es más fácil para Cuba en ese sentido. Pero acá no, acá hubo que transformar poco a poco ese ejército y solo el carisma de un hombre como Chávez que podía llegar a ellos, que además desde adentro los conocía y que podía transformarlo y lo hizo. O sea, Chávez logra eso. Y una de las cosas más lindas que tiene la revolución bolivariana es esa complicidad entre ejército y pueblo, ¿no? Es decir, viendo militares trabajando en arreglar escuelas o hospitales, eso es una cosa bien linda, de verdad. O la vivienda de la gente, ¿no? Es lindo. Apoyando además en momentos complejos, momentos difíciles, desastres naturales, todas estas cosas que pasan en nuestros países. ¿Cuál fue la influencia, cómo lo sintetizas, la influencia de la revolución cubana para el presidente Chávez, para el comandante Chávez y la revolución venezolana? Mira, cuando hablé con Chávez, yo soy médico de profesión, pero en ese momento, sabes que en Cuba decimos músico, poeta y loco, de todo tenemos un poco, ¿no? Y yo me la hice pasar por periodista y le hago una entrevista a Chávez y fue realmente muy lindo, ¿no? Pero ¿por qué el proceso bolivariano? Él me explica, me cuenta, ¿no? Todas estas cosas, las necesidades de cambio que tenía realmente el pueblo y cómo él va sintiendo esto y lo va llevando a la práctica. Y claro, él me dice, cuando yo caí preso, uno de los temores míos más importantes es que no me diera tiempo salir de la cárcel y conocer a Fidel Castro. Porque yo quería conocerlo, decía él, ¿no? Y el temor de él era eso, que si estaba muchos años preso, no llegara a conocer a Fidel. Por eso fue tan lindo el viaje a La Habana, cuando Fidel lo invita. El primer viaje que hace. Claro, que hace él, que todavía no es ni presidente, nada, ¿no? Y va a La Habana y Fidel lo está esperando en la escalería del avión. Entonces, eso para Chávez fue algo impresionante, ¿no? Y cuando él hablaba así de Fidel, tú notabas siempre esa admiración, ese respeto. Y una cosa linda es que me dijo, yo siempre lo admiré, lo respeté,
pero hace 2 días recibí una carta de Fidel, me dijo, y ahora lo considero mi padre. Digo, wow, palabras mayores, claro. Estaba haciendo un libro, digo, ¿escribo eso? Me dice, claro, si te lo estoy diciendo. Una de las cosas lindas de Chávez era esa honestidad total al decir las cosas, es decir, no había tapujo en este hombre, no había cómo mentir. Eso me recordaba mucho también a mi papá. Y él me explicó ya cuando el golpe de Estado, todas esas cosas, cómo él en un momento determinado piensa que lo van a matar, ¿no? Y su pensamiento fue sobre mi papá, cómo había muerto mi papá, él quería morir así. Para mí fue muy emocionante esa noche escucharlo hablar con tanto respeto y admiración de papi. Y algo que tenía el presidente Chávez que estamos viendo hoy es que parecía una especie de ir adelante miles de pasos de lo que ya venía para nuestra América Latina. ¿Le sigue sorprendiendo eso, Aleida? Sí, nosotros decimos también eso con Fidel, si son hombres que ven el futuro, vienen y nos los cuentan, ¿no? Y igual con su padre, con el Che. Sí, pero yo creo que Fidel y Chávez en esto se parecen todavía más, porque son presidentes de un país y tienen una responsabilidad diferente en ese sentido, ¿sí? Sobre sus hombros cae una gran responsabilidad, pero los dos, tanto Fidel como Chávez, son también internacionalistas, es decir, son hombres que no solamente piensan el bienestar de un pueblo, se dan cuenta que en nuestra América es mucho más importante el bienestar de todos. Me acuerdo con un programa con el padre Vidal, yo no sé si te acordarás. Con el padre Vidal Atencio. Ajá. En un programa que yo estoy haciendo en las calles de Caracas, estamos hablando de esto más o menos, y termina el programa y viene un muchachito y me dice, doctorcito, usted habla muy bonito, pero mi presidente está regalando mi petróleo y aquí todavía hay muchos problemas. Y yo lo miré y le dije, ven acá, macho, ¿a ti te gusta el sabor del petróleo? Me dijo, no, el petróleo no se come. Igual tu presidente lo está cambiando por las vacas que tú no tienes, por el arroz que tú no tienes, por los granos que tú no cultivas. Pero está haciendo algo más, está sembrando solidaridad. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando tú tengas necesidad de algo, va a haber muchos hombres y mujeres en el mundo que se van a acordar de que tu presidente hizo algo por ellos. Y entonces van a responder también apoyando a este pueblo. Eso es solidaridad. Para él yo me dijo, eso no es lo que dice la prensa acá. Claro. Hay que aprender a leer entre líneas también, ¿no? Fue lindo, esas cosas que Chávez fue logrando hacer en todos los pueblos, en cualquier lugar que llegaba, había ese contacto. Déjame contarte, en un momento determinado en Austria, teníamos que hablar los dos en un evento para los jóvenes, ¿no? Chávez no llegaba, ya yo estaba al borde de la desesperación, pues austriacos que tienen el reloj de verdad ahí en la... Yo decía, madre mía, y Maduro llega, le digo, Maduro en ese momento creo que era canciller, le digo, Maduro, pero por favor llama a Chávez, mira a ver que Chávez no llega. Y Maduro me dice, pero tú no lo conoces todavía, salió y está hablando con la gente y no para de hablar. Entonces digo, pero explícale que están los jóvenes aquí esperando y qué sé yo. Nada, él no se inmutaba por esas cosas porque él tenía que hablar con cada una de las personas que lo paraba, o sea, era una cosa impresionante, esa capacidad de comunicación que tenía, ¿no? Una cosa bien linda, ¿verdad?, para un dirigente. Sobre el tema de la comunicación, hay, bueno, sin duda muchas historias, porque entre otras cosas aquí en Venezuela el aló presidente se convirtió en un verdadero hito, y no solamente para Venezuela, sino incluso materia de estudio en América Latina y en academias también de nuestro continente. De todo esto que él planteaba allí, usted decía una frase más temprano que la escuché, decía, es que la historia se hace realidad. Comunicaba, informaba, pero además se hacía. Así que hoy en día eso es parte del reto, que la historia sea realidad. Sí, yo siempre digo que los pueblos quizás lo único que creen sin tocar son las religiones, ¿no? Pero lo demás necesita tocarse. Los pueblos están cansados de que la gente les diga, le prometa y que no se cumpla. Entonces, Chávez decía, pero mostraba, ¿no? Y eso es muy importante para el pueblo, es muy importante esto. Cuando habla de salud, ahí están los médicos. Cuando habla de educación, ahí está la educación. Es decir,
Chávez era un hombre que iba mostrando, aún era lo presidente, iba diciendo, bueno, este es el mapa, aquí está esto, y esto lo vamos a hacer ahora, y esto lo vamos a hacer mañana, y esto... Iba mostrando lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, le da una seguridad tremenda a la gente de que sí se puede. Entonces, eso yo pienso que es una de las cosas que más impactaba de Chávez, ¿no? La honestidad con que hablaba, sabías que no había mentira ninguna ahí, pero además la seguridad de que sí se podía hacer, y se hacía. Y se hacía. Realmente admirable. Después de 10 años de la partida física del presidente Chávez, es un momento de mucha disputa y lo vemos claramente no solamente en el mundo, sino en nuestra América Latina. ¿Cuál es su visión de ello, Aleida? Vemos que han regresado gobiernos de izquierda, ahora algunos de carácter progresista, como es, digamos, una nueva forma de plantear gobiernos populares. Pero también hay una arremetida desde las clases más conservadoras, desde el gobierno de Estados Unidos, no importa si son republicanos o demócratas, es decir, de todas estas fuerzas que siempre han estado allí y que no han dejado gobernar. Mira, hay varias cosas, ¿no? Quizás no tenemos todo el tiempo para poder hablar de estos temas, pero hay algo muy importante y es el miedo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos reacciona de esa manera por miedo. Si no nos tuviera miedo, si no les preocupara que el proceso cubano o de Venezuela fuera algo para ellos, no sé, que pudiese provocar cambios profundos en otros países del mundo, nos dejaría tranquilos, ¿no? Pero no es así. Esa es la amenaza. Claro, nos ve como una amenaza para su tranquilidad futura, porque toda la vida han vivido a costa del sudor de nuestros pueblos, de nuestros recursos, de nuestra riqueza. Nosotros nos convertimos en los que mantenemos el nivel de vida alto de Estados Unidos. Somos nosotros, todos los pueblos latinoamericanos en este caso. Y cuando Venezuela dice, bueno, ahora soy dueño del petróleo, mi petróleo es para mi pueblo, el dinero que es para beneficio de mi pueblo, no para el bolsillo de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Un problema económico tremendo para ellos, porque antes se llevaba el barril de petróleo en Venezuela entre 5 o 7 dólares. Entonces, casi costaba más producirlo que dárselo a los gringos. Entonces, en ese sentido, han perdido una riqueza importante. Por eso arremeten contra Venezuela. Por eso es el miedo a que otros pueblos puedan multiplicar el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Cuba. Es simplemente eso, miedo. Ahora, por otra parte, muy importante para todos los revolucionarios es mantener la ética revolucionaria. Nosotros no podemos mentir y hay que decir siempre la verdad. Dura lo que sea, pero hay que decir la verdad. Por otra parte, tiene que ser un gobierno siempre honesto, muy recto, porque el pueblo le perdona a la derecha los robos, la corrupción. Está acostumbrado a que eso pase, pero a la izquierda no. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas, la ética revolucionaria, la honradez, la línea clara y bien limpia de nuestro proceso tiene que mantenerse siempre por encima de todo para que el pueblo siga confiando. Eso es importantísimo. Y eso es una de las cosas que Chávez, Fidel, el Che siempre hablaron y siempre dijeron. Es decir, tú no le puedes pedir a alguien que haga algo si no eres capaz de hacerlo tú primero. Y un dirigente no se puede separar de las realidades de su pueblo. El ejemplo es muy importante. Para formar nuevas generaciones, para formar nuevos revolucionarios, hace falta ese ejemplo cotidiano. En los momentos más simples y sencillos de la vida, tú vas mostrando que sí, que podemos trabajar y que podemos hacer cosas muy lindas por la gente y con la gente. Y que tenemos capacidad de producción, pues nosotros somos dueños de nuestras tierras. Entonces esas tierras las tenemos que hacer producir para alimentar a nuestra gente. Y lo podemos hacer. Somos pueblos muy capaces. Todo se puede hacer y sobre todo cuando hay líderes que empujen. En este caso, por ejemplo, en Venezuela, el presidente Chávez le entrega esa batuta al presidente Nicolás Maduro y han sido años extremadamente difíciles que este país ha pasado por todos los problemas
más desastrosos producto de la guerra inducida, un bloqueo criminal, todas esas cosas que se han logrado a pesar de todo mantener firmes. ¿A qué se debe eso? ¿Qué crees que se debe eso? Porque es algo muy similar a los más de 60 años del bloqueo que ha sufrido Cuba. Claro. Yo pienso primero que es muy importante la cultura. Es el arma más importante que tenemos nosotros, la cultura de nuestros pueblos. Hay que trabajar todos los días en eso. Mientras un pueblo sea más culto, es un pueblo más libre, porque nadie lo engaña, nadie lo manipula, nadie lo utiliza. Una cultura transversal, Aleida, una cultura en la educación. Una cultura general. General significa, por ejemplo, escuchar a Noelí Pocaterra, por ejemplo. Cuando tú hablas con ella, hablas con la tierra, hablas con la patria, hablas con la vida y te enseña un montón de cosas, una mujer simple, te enseña un montón de cosas. Es escuchar a nuestros mayores, aprender de nuestras poblaciones autóctonas a trabajar mejor la tierra, a proteger más nuestras riquezas naturales. Hay que escuchar más a nuestra gente, eso es muy importante. Eso nos da una fuerza tremenda porque sabemos cuáles son nuestras raíces. Cuando un pueblo sabe cuáles son sus raíces, entonces el árbol crece sin problema, no tiene problemas ese árbol. Es importante por eso mantener en las nuevas generaciones nuestra cultura. Me has hablado 2 veces de las nuevas generaciones y es un asunto también de interés seguramente para todos los intelectuales y desde una visión política porque están en medio de 2 escenarios. Un movimiento en nuestra América Latina, en varios países, antihegemónico, antiimperialista, pero con una arremetida imperialista con todo el dinero posible y con toda la capacidad a su alcance a través de las redes sociales. Seguro, esa es una de las cosas que estaban hablando algunos periodistas nuestros que son relativamente jóvenes y que hablan precisamente de que hay que enseñar a la gente también este medio, porque no es lo mismo, tú tienes internet, dice, bueno, voy a leer esta noticia, pero ¿cómo tú sabes que es una noticia falsa? ¿Cómo tú sabes que te están o no engañando? ¿Cómo sabes eso? También es una cultura. También se necesita saber, como yo le decía al muchachito en la calle, hay que aprender a leer entre líneas, mijito, ¿no? Cuando critican tanto un proceso, cuando tratan de hacer un diablo de un presidente, algo bueno puede estar haciendo este hombre, ¿no? Es posible. Algo está pasando. Sí, entonces hay que averiguar, no te puedes quedar con una sola información, hay que buscar más. Y hay que entonces aprender a buscar esa información. Nos hace falta, también a mí te digo, ¿no? Aprender a trabajar mejor en ese medio que es el que hay ahora y que además hace que una noticia que acaba de ocurrir acá se sepa en el mundo entero en 2 segundos, ¿no? Entonces claro, hay que porque aprender. Así de rápido es, Sí, así de rápido fluye. Yo pienso que hay que aprender también a llegar más a los jóvenes. No solamente usando ese lenguaje que ellos usan, sino también mostrando nuestra raíz a través de ese lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo venía para acá y en el auto le dije, mira, es verdad que Dios le da barba a quien no tiene quija, porque ustedes están llenos de música, son un pueblo riquísimo en música y estás oyendo esa barbaridad. ¿Y qué venía escuchando? Un reggaetón, una cosa de esa. No, ni me digas. Pero yo le digo, es una cosa tremenda, ¿no? Porque hay música preciosa en este país. Vamos a escuchar más música de acá, ¿no? Es cosas que hay que ir logrando. Tenemos mucho que trabajar. Mucho que trabajar. Y el tema de la conciencia política desde las bases. Es importantísimo. Ustedes tienen acá algo muy bueno, que es ese poder de comuna, ¿no? Sí. A mí me encanta eso. Nosotros en Cuba tenemos un poder popular, pero ustedes lo han desarrollado todavía más. No sé, a mí me da la impresión de que la gente acá en Venezuela de verdad sabe el poder que tiene, ¿no? Como pueblo. Y eso es muy importante, es muy importante. Hay que sentirse dueño del proceso revolucionario que vamos construyendo. Es básico para poder hacer cambios, para poder mejorar. Y saber, Aleida, siempre que lo van a seguir atacando. Hay que tener claro eso. A ver,
es así, ya como dijimos, dijo su padre, al imperialismo ni un tantito, ni tantito así, así, ni tantito así. ni tantito. Pero papi también decía una cosa muy interesante, decía, ¿Qué o decía? revolución socialista o caricatura de revolución. No hay otra. Es que no nos dejan alternativa. Caricatura de revolución, ¿usted sumaría ahí al llamado progresismo, a esta izquierda que le da urticaria Venezuela, Nicaragua y Ya Cuba? te dije que si hay una izquierda que le dé urticaria a Cuba y Venezuela, no se puede llamar izquierda, querida. No se puede llamar izquierda, porque izquierda somos nosotros. Es decir, nosotros somos los que vamos hacia izquierda. Entonces, que podemos cometer errores, cierto. Somos hombres y mujeres, aquí nada es perfecto. No, aquí se va haciendo las cosas, se va aprendiendo y la cuestión es aprender de tus propios errores, resolverlos y seguir adelante. Eso es lo lindo del proceso revolucionario, que lo hacemos todos, pero te tienes que sentir dueño de ese proceso, ¿ah? Y tienes que participar activamente y lo que no entiendas, pedir aclaración. Siempre, mi papá era un hombre que siempre decía, sin temor ninguno, usted cuando no entiende algo, pida aclaración. Lo haya dicho quien lo haya dicho, pero pida aclaración. Pero pide aclaración. Sí. Quedarse con temores o con dudas, no, eso no es bueno, porque por ahí entra el enemigo, ¿entiende? Y manipula esas cosas. Entonces, ¿no entiendes una cosa? Bueno, vamos a preguntar. Alguien debe contestar, pues usted tiene el poder de pedir aclaración. Alaida, eres doctora en medicina, pero pareces de verdad periodista. Porque ese es un principio del periodismo. Si usted no sabe, pregunte. Claro. Es que eso además también es en medicina. A mí me llega un paciente, yo hago alergia en pediatría, es realmente mi especialidad. Pero hay niños, por ejemplo, que escucho un sonido raro en el corazón, ¿no? Estaba desdoblado, un soplo, una cosa. Voy a ir inmediatamente al cardiólogo. Digo, mira, escúchalo porque algo ahí. Y entonces nos ayudamos. Si yo no sé algo, lo pregunto. Pero claro, es así, la vida es así. Uno tiene que ir aprendiendo todos los días algo nuevo. Y es hermoso, de verdad, poder tener tanta sabiduría ancestral en nuestras tierras y poderla tener ahí al alcance de nuestras manos. Con eso te despido, Aleida, por donde comenzamos. Todo esto que nos has dicho, además con esas anécdotas maravillosas, pero ya debo despedirte, es que estás aquí por este encuentro de todas estas personalidades que se han desde sus distintas actividades, pensar sobre el pensamiento bolivariano y el legado del presidente, del comandante Chávez. Pero viene comandante seguramente, como decía hoy el presidente Maduro, presente desde toda esta visión por muchos años más. Así que tu reflexión final. Mira, mi papá un día antes, despidiéndose prácticamente de los jóvenes del Ministerio de Industria, que nadie sabía que se estaba despidiendo, por supuesto, dijo algo que yo no entendía en ese momento. Él dijo, la tarea de ustedes será en el futuro olvidarnos a mí, a Fidel. Y yo, ¿cómo mi papá va a pedir eso? ¿Cómo lo vamos a olvidar? Y él lo que quería decir es que con el tiempo, como hemos podido llevar a la práctica lo que ellos nos enseñaron, lo que ellos nos exigieron, ya no estarían tan vigentes, solo sería un recuerdo hermoso de un hombre hermoso, pero nada más, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que en los próximos años quede el recuerdo hermoso de un hombre como Chávez, pero que nosotros seamos capaces de practicarlo, de superarlo, de llevar a realidad todos sus sueños. Entonces, claro, quedará en el recuerdo, en el amor, en la historia de un pueblo, pero ya no tendrá que tener esa vigencia, porque nosotros hemos seguido adelante y hemos conquistado el porvenir. Y eso es lo que ellos quieren siempre. Que el sueño sea realidad. Sí. Muchísimas gracias y bienvenida siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Este viernes, la fiscal general de la Nación pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, varios familiares y 30 personas más. La investigación se relaciona con un caso de corrupción en la construcción de una hidroeléctrica. Actualmente, el exgobernante se encuentra en Paraguay en misión diplomática de la OEA. Les contamos y analizamos sus implicaciones. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia de Ecuador, la Fiscalía General de la Nación solicitó el arresto domiciliario del expresidente Lenín Moreno, acusado junto a su familia de recibir cientos de miles de dólares por presuntos sobornos. Vamos a revisarlo. La medida se da a conocer en el contexto de las investigaciones por el caso Sinohydro, conocido anteriormente como INA Papers, y viene acompañada con similar acción preventiva para los 37 implicados en el escándalo. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió prisión domiciliaria para el expresidente Lenín Moreno. Según la tesis fiscal, el entonces vicepresidente y sus círculos cercanos se beneficiaron del dinero ilícito derivado de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en la Amazonía. Salazar señaló que alrededor de 76 millones de dólares se destinaron en coimas dirigidas a los acusados a través del sistema financiero nacional e internacional entre los años 2009 y 2018, en lo que calificó como el mayor caso de corrupción judicializado en este país. Actualmente el exmandatario vive en Paraguay. Desde enero del año pasado, se desempeña como comisionado del Programa de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la reivindicación de las personas con discapacidad. Moreno usa silla de ruedas hace más de 20 años, luego de recibir un balazo durante un asalto que le dejó sin movilidad en sus piernas. En su defensa, Moreno ha dicho que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de esa obra y que ésta estuvo a cargo de las autoridades energéticas de la época en que él era vicepresidente, entre los años 2007 y 2013, durante los sucesivos gobiernos del mandatario Rafael Correa. Alegó que en esa etapa, él se encargaba de programas relacionados con la discapacidad. Este caso inició en octubre de 2022, cuando un grupo de legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y otros entes de control un informe sobre el caso solicitando que se inicien acciones penales contra los responsables de la negociación, adjudicación y construcción de la hidroeléctrica. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró en operaciones en 2016, tras 6 años de iniciada su construcción. Cuenta con una potencia de 1.500 megavatios y está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. De inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Franco Lord, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña desde Guayaquil. Doctor Eduardo Franco, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, mire, este caso, el caso INA Paper, conocido ahora como Sinohydro, ha pretendido la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado del Ecuador, tomarlo como una cortina de humo, una especie de show para tapar el caso Encuentro o el caso llamado también el Gran Padrino, que involucra al presidente, al escándalo de corrupción del narcogobierno del presidente Lenín Moreno, que el día de mañana el Parlamento de Ecuador va a conocer el informe de la comisión multipartidista que está recomendando el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. Bueno, pero este escándalo que está la Fiscalía, hoy día justamente pidió la prisión preventiva en la Corte Nacional de Justicia al expresidente Lenín Moreno, que pretendió ser un escándalo que tapara justamente el escándalo mayúsculo que involucra al actual gobierno, no surtió ese efecto. ¿Por qué razón? Porque obviamente es una justicia que tarda, pero que llegó. Porque si bien, digamos, en este caso... Es decir, doctor Franco, ya se sabía desde hace 5 años que esto era así. Así, por supuesto. El asunto es que, de acuerdo con el COIC, la investigación duraba 2 años. La fiscal del Estado debió haber llamado a juicio, haber procesado penalmente a Lenín Moreno hace 4 años. No lo hizo, estando en la presidencia de la República, no lo hizo. Y obviamente esto ocasionó que este señor terminara su mandato y fugara del país. Y hoy está actualmente en Paraguay y las denuncias ya la presentó oportunamente
Todo lo que se sabe, el país lo conoce, porque el asambleísta Ronnie Aliaga presentó con documentos probatorios, pruebas, elementos de convicción probatorios oportunamente. Pero bueno, ya está en este momento procesado y dijo hace unos días que los sobornos llegaban a 76 millones de dólares, pero hoy eran cifras realmente irrisorias las presentadas en contra de Lenín Moreno, sus hermanos, su esposa, sus hijas y sus cuñadas. Esto nos llama poderosísimamente la atención porque además pidió prisión preventiva y este individuo no va a venir al Ecuador, está en Paraguay y no solamente Lenín Moreno es corresponsable de esta infracción, porque él también está implicado penalmente de una serie de delitos como por ejemplo enriquecimiento ilícito, peculado, testaferrismo, una serie de delitos que tiene que responder en el Ecuador, no solamente por este delito de cohecho, por el caso INAPAPER. Claro, pero doctor Franco, por el hecho de estar entonces en Paraguay, prácticamente queda blindado, teniendo en cuenta que que Paraguay y a ver si aclaramos, que Paraguay y Ecuador no tienen tratados de extradición. Por supuesto, pero igual tendrá que presentarse la alerta roja. Está blindado Lenín Moreno y eso es lo que quería justamente doña Diana Salazar, que ella también tendrá que en su momento responder porque ella es cómplice de esta evasión de la justicia. Pero ahora nos llama la atención, y yo quiero hacer esta alerta internacional, que ha comunicado, está pidiendo en este marco de este proceso que declare el expresidente, ha mandado una citación, la fiscal general, para que el expresidente Rafael Correa declare en este proceso, cuando Rafael Correa no tiene nada que hacer en este asunto. Lo quiere involucrar en este tema al ex magistrado, cuando Rafael Correa ha sido uno de los presidentes que lo denunció a Lenín Moreno por esta serie de infracciones que ha perpetrado en este tema, digamos, de corrupción y de inmoralidad de Moreno, ¿no? Eso que usted nos dice, se entendería entonces por qué la fiscal general de la Nación acusa a el expresidente Lenín Moreno no como expresidente, sino como ex vicepresidente. Están tratando de buscar de nuevo incriminar al expresidente Rafael Correa. A mí me parece que allá van porque obviamente la pregunta es ¿por qué no lo hicieron cuando habían elementos de convicción? Todo lo que se conoce ahora ya se sabía, porque supuestamente los delitos se cometieron cuando Moreno fue vicepresidente de la República. Y esto estalló cuando era presidente. Y cuando era presidente debió haberlo llamado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno lo nombró a ella fiscal general del Estado. Ella era funcionaria de Moreno en la UAFE y montaron en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio un concurso de méritos, digamos, amañado, fraudulento. Ella sacó un puntaje de 10 sobre 20 y de allí salió el mote que tiene en el Ecuador. Ella es conocida como la fiscal 10 sobre 20 y se dedicó a perseguir despiadadamente, violando todo procedimiento de derechos humanos y de los tratados internacionales, a todo funcionario del gobierno de Rafael Correa. Ha perseguido a Jorge Glass, a Rafael Correa y a todos los funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta es una realidad y todo el Ecuador lo sabe. Claro, aquí entonces otra pregunta de carácter necesariamente político, porque habría que revisarlo sobre el resultado de las pasadas elecciones regionales, donde la Revolución Ciudadana logra un triunfo que el gobierno de Guillermo Lasso no se lo esperaba y obviamente el expresidente Lenín Moreno pues tampoco. Bueno, es que de eso se trata, justamente de que ahora pretende ella quedar bien ante el pueblo ecuatoriano y por eso es que también la semana pasada, en el caso actual del proceso que conoce el país como el tema de
que involucra a la familia del presidente. Sí. ¿No? Entonces, ya resucitó. No, el caso el Gran Padrino ya resucitó. Usted hace referencia al presidente Guillermo Lasso, del caso Encuentros. Exactamente, ya del caso Encuentros ya resucitó el caso que había sido justamente archivado en enero del 2002 por la comandante de la policía, por el general Pavón, funcionarios, digamos, un documento de la unidad antinarcóticos de la propia policía, que el mismo asambleísta Villavicencio, asambleísta del gobierno, había establecido que en julio del 2021 el propio presidente Lasso conoció, y él se quedó callado porque su cuñado estaba justamente también vinculado al señor Cherres, que era justamente el operador de la mafia albanesa, y el presidente conocía este caso, y esto está dentro del caso el Gran Encuentro, que mañana la Asamblea Nacional del Ecuador va a analizarlo para que establezca si enjuician o no políticamente al presidente de la República. De lo que estaremos muy atentos a través de la pantalla de Telesur. Doctor Franco, muchísimas gracias por su análisis. Entendemos por qué se da en este momento y las implicaciones políticas, además de un momento muy complejo para el país. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, avanza la llamada segunda toma a Lima, que precede las más grandes manifestaciones populares de los últimos tiempos en el país. Sucede al tiempo que de nuevo el Congreso rechaza un pedido de adelanto de elecciones generales. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, movimientos sociales e indígenas avanzan hacia la llamada segunda toma de Lima. Exigen allí una vez más la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, elecciones adelantadas y asamblea constituyente. Pobladores provenientes de distintas zonas del territorio nacional se dirigen a Lima como continuación a las protestas contra la mandataria Dina Boluarte. En el marco de estas movilizaciones, los manifestantes tomaron la carretera central, ubicada en el distrito de Huaycán. Dicha vía tiene una importancia estratégica, dado que conecta a Lima con todas las regiones de los Andes peruanos, por lo que es utilizada por los transportistas distribuidores de alimentos para abastecer a la principal ciudad del país. Las fuerzas del orden de nuevo recurrieron a la represión para levantar la protesta. En la Plaza San Martín se reportaron otros ataques por parte de la policía y derivaron en varias personas heridas, producto de disparos con perdigones a corta distancia. Miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenaron la violencia policial y acordaron que los perdigones se usan solo en caso de que grupos vandálicos alteren las protestas pacíficas. Al mismo tiempo, el Congreso denegó de nuevo el pedido de adelanto de elecciones generales. Esta es una de las primeras exigencias del pueblo, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido el 7 de diciembre de 2022. Y como finaliza esta jornada, le preguntamos a nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Hola Ramiro, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. En efecto, en horas de la mañana hubo esta marcha, este bloqueo de carretera por parte de pobladores del departamento de Puno, que hace un par de días han llegado a Lima, han llegado cerca de 1000 pobladores entre personas quechuas y aymaras
Ellos han bloqueado esta vía importante, ya que, como se dijo en este informe, es un lugar de tránsito de los transportistas para abastecer de alimentos de primera necesidad a Lima. En horas de la tarde ha habido otra manifestación de personas autoconvocadas que se dirigieron al distrito exclusivo de San Isidro para protestar en contra de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales, la CONFIEP, que agrupa a las empresas más grandes del país. Hubo una cantidad de más o menos 80 personas que estuvo resguardada por la policía y no se registraron hechos de violencia esta vez. El día de ayer, sí, en horas de la tarde, cuando los pobladores de Puno se movilizaban por la carretera central y también por la avenida Javier Prado, sí hubo algunos hechos de violencia, ya que se hizo uso de balas de perdigones de goma que impactaron en las personas y dejaron algunos heridos. Estos hechos el día de ayer también se registraron en la Plaza San Martín, en donde se vio a través de videos en las redes sociales del uso desproporcionado de estas armas de parte de la policía. Tatiana, hay que informar también que hoy día en el Congreso se ha votado una moción para que el proyecto de adelanto de elecciones generales regrese a la Comisión de Constitución. De esta manera, lo que se espera es que en la Comisión de Constitución se vuelvan a reevaluar algunos proyectos que han sido presentados de parte de algunas bancadas parlamentarias de diversos partidos políticos y del Poder Ejecutivo para ver si es que se consideran los comicios para octubre de este año, cuyo mandato, el cambio del mandato sería a fines de diciembre, o también proyectos que plantean que el cambio de mando sea en abril del año 2024. Sin embargo, más allá de que esto se haya aprobado y tenga que regresar a la Comisión de Constitución para que se evalúe, lo que se ha notado en estas semanas es la decida de parte de los parlamentarios para convocar y concretar este adelanto de elecciones lo más antes posible. En la calle, por otro lado, la demanda principal es la exigencia para que Dina Boluarte renuncie y para que agilice las investigaciones fiscales en el Ministerio Público para que se encuentre justicia por los más de cerca de 60 muertos que hay en todo este tiempo de su gobierno. Y lo que veíamos, Ramiro, cuando nos estaba narrando lo sucedido durante esta jornada y la víspera, es que las imágenes son tan impresionantes como las de anteriores movilizaciones en esa llamada primera toma de Lima. Son realmente impresionantes el nivel de represión por parte de la policía contra los manifestantes. Para despedirte, para este fin de semana, nos contaba durante esta semana que venían desde el Perú profundo caminando distintas organizaciones poco a poco para llegar de nuevo a Lima. ¿Cuándo estarían llegando este fin de semana? ¿Para cuándo se esperarían? Ha habido un primer grupo que ya ha llegado, que son cerca de 1000 pobladores de Puno. Sin embargo, se espera que el día de mañana también algunas delegaciones de este departamento continúen llegando. Hoy día en la noche entiendo que han llegado también algunas otras personas. La próxima semana se tiene entendido que también llegarán pobladores de otros departamentos y habrá una manifestación para este sábado, el día de mañana, en la que, digamos, se congregarán no solo las personas que han venido desde el interior del país, personas y familiares de los muertos que ocurrieron en Juliaca el 9 de enero, ese día en el que fallecieron cerca de 18 personas, sino que además muchos otros manifestantes que se unirán a estas movilizaciones de Lima y de otras provincias. Asumo que mañana se debe estar congregando una mayor cantidad de gente y en la semana que viene esta cantidad irá aumentando progresivamente. Gracias, Ramiro, por todas estas informaciones. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Un placer y sigan con nosotros.